Bien, pues continuamos en Noticias 24, le damos las buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Usted sabe que durante la mañana hubo varias actividades en La Moneda. El presidente Boric y la ministra de Justicia presentaron, de hecho, la Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación. ¿Para qué? Para violaciones a derechos humanos cometidas durante el estallido social. Vamos a abordar este tema. Estamos junto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Subsecretario, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que nada, subsecretario, explicar a qué conjunto de personas estaría involucrando esta agenda y en qué consiste básicamente. Bueno, esta es una agenda integral para establecer la verdad, justicia y reparación en los casos de graves violaciones a los derechos humanos que se han vivido en nuestro país producto del estallido social de octubre del año 2019 en adelante. El número de personas, básicamente tenemos que pensar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha catalogado que existen alrededor de 3.800 personas que fueron lesionadas producto de agentes del Estado durante el estallido social, 405 personas que sufrieron trauma ocular, es decir, un número considerable de personas que han sido violadas en sus derechos fundamentales, y precisamente lo que busca esta agenda es generar, primero que todo, estadísticas oficiales por parte del Estado de Chile, porque por ahora tenemos las que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos y lo que nos han dicho organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la visita que hizo el Alto Comisionado de Derechos Humanos a nuestro país, y entonces establecer cifras oficiales, realizar jornadas de trabajo y escucha con los familiares y víctimas de violación a los derechos humanos para establecer un plan integral de reparación posteriormente a ello a estas personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos. Secretario, en la visión del gobierno, aquí hubo violaciones sistemáticas, hubo violaciones masivas, hubo violaciones aisladas de derechos humanos, porque los informes de los organismos internacionales son diferentes. Es distinto lo que dice Human Rights Watch o lo que dice Amnistía Internacional, por ejemplo. ¿Cuál es la visión del gobierno sobre esto? Nosotros tenemos, primero que todo, organismos internacionales que dependen, en este caso, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene como base la Convención Americana de Derechos Humanos, y entre ellos está la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar un informe en el cual habla de violaciones masivas a los derechos humanos en nuestro país producto del estallido social. Ese es un organismo internacional que es parte de nuestro sistema. Masivas. Violaciones masivas. Porque, que no es lo mismo que sistemáticas. No, son violaciones masivas porque son muchas personas las que fueron violentadas en sus derechos, en particular que sufrieron lesiones, que sufrieron daños físicos. Tenemos personas con trauma ocular que son centenares. Entonces, por lo mismo son violaciones masivas a los derechos humanos de las cuales el Estado tiene como Estado que hacerse responsable. Y de hecho ahí vienen las recomendaciones también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es, como le digo, el organismo que forma parte de nuestro sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al cual nosotros hemos adscrito voluntariamente a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Subsecretario, por definición internacional, los derechos humanos son violados por agentes del Estado. Es bueno recordarlo siempre porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y qué pasa con los locatarios? ¿O qué pasa con, no tengo idea, civiles que fueron afectados por estas personas que a lo mejor estaban protestando y que también ejercieron violencia? Esos casos no son casos de violaciones a los derechos humanos por definición internacional, ¿no? Exacto, o sea, lo que dicen los convenios, lo que dice la doctrina internacional en materia de derechos humanos es que las violaciones a los derechos humanos se producen por agentes del Estado. Y en ese sentido es precisamente lo que trata de abordar esta agenda, es decir, aquí hay violaciones sistemáticas, o sea, violaciones masivas, violaciones graves a los derechos humanos, y eso es precisamente lo que queremos enfrentar como país porque tenemos hechos dolorosos, tenemos heridas profundas, heridas físicas. Las personas, hay casos que son muy dramáticos, como por ejemplo el de Gustavo Gatica o el de la propia senadora Campillay. Entonces, esas heridas hay que sanarlas como país para ayudar a la cohesión social, a la sana convivencia y a la democracia, que son fundamentales. Estos son los pilares básicos de toda democracia, que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Subsecretario, en esto las definiciones son bastante relevantes y también conocer las cifras, porque cuando se ha hablado, por ejemplo, de los presos del estallido social, y aquí están todas las definiciones e indefiniciones que ha habido sobre si son o no son presos políticos, y efectivamente ha habido que rectificar de parte de la autoridad las veces que se ha dicho aquello. Se habló de números bastante distintos, en algún momento se habló de miles, los familiares hablaban de más de 700, y finalmente se llegó a un número bastante más acotado de personas que hoy día están privadas de libertad sin condena, producto de hechos ocurridos durante el estallido social. ¿Hay algún número o algún universo a la cual el gobierno diga esto es la situación actual de estas personas y qué definición hay sobre ellas? Sí, es fundamental, y tal como tú dices, que tengamos estadísticas oficiales como Estado, tanto de las personas que han sido víctimas de violaciones de los derechos humanos como de las personas que se encuentran hoy privadas de libertad o que se encuentran investigadas o que están condenadas o que están en el marco de algún proceso producto del estallido social.
Y en ese sentido, una de las cosas que tenemos que hacer, y está en nuestro plan de gobierno y que de hecho estamos avanzando, es precisamente a sistematizar las cifras, es decir, saber cuántas personas efectivamente se encuentran o son, por así decirlo, que se encuentran presas o detenidas producto del estallido. Actualmente, la cifra, la última información que nosotros tenemos que hay... Pero la cifra que nos va a dar es Ministerio Público, es Gendarmería, porque las fuentes son diversas, incluso nosotros hemos cruzado diversas fuentes, que son organismos o servicios dependientes del propio Ministerio de Justicia, por ejemplo, Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública. Y en base a esas bases de datos hemos podido llegar a que actualmente se encuentran 17 personas en prisión preventiva. ¿Ya? Sin condena. Sin condena. Por hecho ocurrido durante el estallido social. Por hecho ocurrido durante el estallido social. Y 63 personas condenadas por hechos ocurridos durante el estallido social. Eso implica que hay efectivamente todavía cientos de procesos vigentes. Es decir, personas que se encuentran en un proceso investigativo producto de hechos ocurridos durante el estallido social. Privados de libertad son 17 sin condena, que es prisión preventiva. Exacto. Y más o menos 60, 62, dijo usted, ¿no? 63. 63 condenados. Condenados. Ya, y en ningún caso se ha hablado de presos políticos, porque la ministra Vega hace un par de semanas habló de presos políticos, después tuvo que corregirlo. Estas personas están en prisión preventiva por delitos cometidos durante el estallido social. Claro, son delitos comunes ocurridos durante un contexto político complejo que no es lo mismo fue que un el estallido social. Claro, lo que pasa es que, bueno, y aquí el gobierno ha sido bastante claro en el sentido de que los presos políticos se ha entendido en general que son aquellas personas que son presos de conciencia, es decir, presos que se encuentran detenidas producto de manifestar ciertas ideas. Eso en nuestro país hoy por hoy no existe. Lo que sí existe son personas que están detenidas por la comisión de algún delito o se está investigando la comisión de algún delito en el marco de un proceso político complejo como lo es el estallido social. Ahora, en esta agenda, que es una agenda de verdad, justicia y reparación, ¿se van a escuchar también a los agentes del Estado, es decir, a las personas que eventualmente son sindicadas como aquellos que violaron los derechos de estas personas? Lo principal es que nosotros escuchemos a las víctimas. Por cierto. Es decir, a las víctimas y los familiares. Eso es lo principal. Tenemos que recuperar la confianza de estas miles de personas que fueron víctimas de agentes del Estado con el Estado. Tenemos que recuperar esa confianza, tenemos que ir sanando esa herida. Entonces lo principal y la primera medida es generar un plan de trabajo con estas personas a nivel nacional, con mesas que se van a reunir a nivel regional a partir de julio, tal y como se señaló hoy, a partir de julio, tal y como lo señaló hoy en este lanzamiento de esta agenda que hizo el presidente de la República junto a la ministra de Justicia y la subsecretaria Oberreuter, que es la subsecretaria de Derechos Humanos, que es quien va a liderar precisamente esta mesa en conjunto con la senadora Campillay. Y eso es muy importante porque es la senadora, no solo senadora de la República, sino que además es víctima de las violaciones a los derechos humanos. Y por lo mismo ella, junto a la subsecretaria Oberreuter, van a liderar esta mesa de trabajo con las víctimas y familiares de las víctimas de las personas que... Claro, se va a escuchar a los familiares y a las víctimas propiamente tal, y también se va a escuchar a los agentes del Estado, o ese proceso va a seguir a través de los canales más formales, si usted quiere, a través de los sistemas judiciales. En principio, lo que se quiere es escuchar a las víctimas. A los agentes del Estado, por cierto, hay que escucharlo en el marco de los procesos judiciales. Y eventualmente el día de mañana lo que se tiene que hacer es establecer garantías de no repetición. Y para eso hay que trabajar con las policías, trabajar con los organismos del Estado que efectivamente han sido parte de estas violaciones masivas a los derechos humanos que hemos sufrido producto del estallido social. Subsecretario, ¿es probable que este número del cual usted habla, que eran 3.000 y algo casos de personas que han sido violadas en sus derechos humanos, más los 400 personas que producto de la acción de agentes del Estado han quedado con lesiones oculares, ¿no? Pérdida total, pérdida parcial o lesiones oculares? ¿Es posible que este número crezca o este número disminuya una vez que se vaya haciendo este catastro a nivel nacional? Bueno, por supuesto, esa es precisamente una de las ideas de esto, porque esta información tenemos que sistematizarla, tenemos que recuperarla, tenemos que generar la confianza para que las personas vayan a estas mesas a dar sus testimonios, y efectivamente las cifras que tenemos hoy por hoy son las que ha levantado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como las que ha podido pesquisar la Comisión Interamericana, que son los dos organismos más oficiales, por así decirlo, en este sentido. Y bueno, por cierto, esa cifra puede crecer
o puede eventualmente ser menor. Ahora, una vez que se haga este catastro a nivel nacional, que usted señala muy bien, lo va a llevar adelante la subsecretaria de Derechos Humanos, la senadora Campillay, va a ser a nivel regional, a nivel nacional. ¿Qué se va a hacer con estas víctimas? Porque es una comisión de verdad, justicia y reparación. Y al haber sido agentes del Estado quienes violaron los derechos humanos de estas personas, evidentemente corresponde que el Estado también produzca una reparación del daño causado, en la medida que eso sea posible, por supuesto. Bueno, lamentablemente... Subsecretario, sí. deme un segundo. Mil disculpas porque va a hablar la ministra del Interior a propósito de los hechos ocurridos durante la jornada en Lumaco. Le preguntaba yo por las eventuales reparaciones. Retomando la conversación, si se establece que hay casos, más de 3.000, de violaciones a derechos humanos producidas por agentes del Estado durante el estallido social, se va a hacer este catastro de verdad y justicia, saber qué ocurrió. Naturalmente los canales de justicia están abiertos, están los procesos muchas veces abiertos, pero también viene la parte de la reparación. Y allí corresponde que el Estado repare o resarce de alguna manera el daño causado por agentes del Estado a estas víctimas. Bueno, lamentablemente como Estado tenemos experiencia en estos procesos, producto de la grave violación a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura militar. Y en ese sentido, y además también, tal como lo ha señalado la jurisprudencia nacional e internacional en esta materia, efectivamente, si el Estado considera o llega a la verdad, existe justicia, existe una justicia oficial que establece que efectivamente hubo una violación a los derechos humanos en estos contextos, corresponde una reparación. Y una parte de esta agenda integral tiene que ver precisamente con establecer reparaciones que permitan una restitución integral a las personas que fueron víctimas de estas violaciones a los derechos humanos. Ahora, ¿no corresponde, subsecretario, que primero la justicia se pronuncie sobre estos casos para que diga efectivamente si el caso A, B o C de lo que se esté hablando corresponde a una violación de derechos humanos y si eventualmente este acto de violencia fue ejercido por agentes del Estado? Le recuerdo solamente por la cantidad de información que surgió en esos días. Se habló incluso de un centro de torturas que había ocurrido o que habría existido en la Plaza Baquedano, cuestión que fue desmentida, pero que en su minuto se dio incluso por hecho, ¿no? Y otra serie de antecedentes. No es necesario que la justicia primero establezca, disculpe la redundancia, la verdad jurídica para luego ir detrás de la reparación. Efectivamente, y por lo mismo nuestra agenda tiene 3 pilares. Uno, verdad y justicia. Y queremos que la justicia sea oportuna, es decir, que prontamente se esclarezca en cada uno de los casos que se encuentran actualmente en investigación si efectivamente hubo una violación a los derechos humanos. Y por ejemplo, para eso nuestra agenda integral tiene medidas específicas. Hemos tenido ciertos retrasos, por ejemplo, en que se practiquen los protocolos de Estambul en el servicio médico legal, servicio que depende del Ministerio de Justicia. Entonces estamos destinando recursos adicionales para llenar esa brecha que tenemos precisamente en esas pericias que nos permiten tener una justicia más oportuna. Entonces, efectivamente, en términos ideales, es primero verdad, justicia, y posteriormente reparación. Pero efectivamente hay que ir avanzando, por así decirlo, hay que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, e ir trabajando ya las mesas de reparación y en el intertanto se van afinando los procesos tanto de verdad como de justicia. Subsecretario, ¿y cómo se puede reparar si no está establecida la verdad jurídica? Porque efectivamente puede haber personas que hayan resultado lesionadas en el contexto del estallido social, pero puede ocurrir el caso de que esas lesiones no hayan sido provocadas por agentes del Estado. Sí, por eso digo que hay que... Porque ustedes se pueden caminar y mascar chicle a la vez, está bien, claro, pero si se arman esta mesa de trabajo para avanzar en la reparación y resulta ser que el caso que se esté reparando o se esté estableciendo una reparación, luego de la investigación judicial se establece que no hubo un agente del Estado allí, sino, por decirle cualquier caso, un proyectil disparado por un particular y no por un agente del Estado, no corresponde allí, por doloroso que sea el caso, que el Estado repare una situación provocada por un particular. Claro, por eso digo que en términos ideales, y por eso nuestra agenda es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin embargo, esto supera el mundo ideal de las cosas. Y como supera el mundo ideal de las cosas, tenemos experiencias previas en las que se ha podido generar reparación incluso cuando están pendientes los procesos judiciales, porque se ha entendido que una vez que existe verdad oficial por parte de los organismos del Estado, efectivamente se puede avanzar en reparación en ciertos aspectos específicos, porque, por ejemplo, una persona puede tener reparación de salud, ciertos programas específicos para las personas que fueron dañadas en contexto de la movilización social y generar agendas de reparación en esa medida, que no necesariamente van a ser reparaciones completas cuando existe una sentencia judicial que obliga a otras cosas. No sé si me explico. Entonces, se puede avanzar en reparación para las víctimas de trauma ocular que eventualmente
efectivamente no necesariamente hayan sido producto de agentes del Estado, porque efectivamente... Eso no sería una violación de sus derechos humanos, Exacto, por definición jurídica. pero se puede reparar a esas personas en ese sentido y se puede generar programas y ahí también nuestra mesa ve cómo revisar los programas de salud, o sea, nuestra agenda ve cómo revisar los programas de salud que tienen que ayudarnos a reparar esta herida que es mucho más profunda que tenemos como sociedad. Secretario, antes que se nos vaya el tiempo, ¿hay algún antecedente, así como hemos ya conocido alguna de las cifras que ustedes manejan oficial, de cuántos agentes del Estado hoy día están condenados o en proceso producto de casos de violaciones a los derechos humanos? Sí, lamentablemente esos antecedentes están muy difusos, entonces sería un poco irresponsable de mi parte dar cifras porque efectivamente hoy por hoy una de las principales misiones que tiene precisamente esta agenda es recabar toda la información que existe en el Estado, cosa que no se ha hecho hasta ahora lamentablemente en los distintos organismos públicos, cosa de precisamente saber cómo van esos procesos judiciales, cuántos agentes del Estado existen efectivamente en investigación, cuántos agentes del Estado. Lo que sabemos es, por ejemplo, cuántas querellas se han presentado. Pero no necesariamente, lamentablemente, tenemos esa información y una de las misiones precisamente de esta agenda es clarificar eso para poner a disposición esa información a toda la población. Bien, pues subsecretario Gajardo, le damos las gracias por haber estado junto a nosotros en Noticias 24. Que tenga buena tarde. Muchas gracias a usted. Nosotros hacemos una pequeña pausa, espero nos estamos de regreso de inmediato.